qué es ser pastor. Y no lo digo solo por mí, lo digo por mi esposa y por todos los consiervos, colegas que están hoy día sirviendo al Señor en esta vocación que se llama ser pastores. Así que a mis colegas también les envío un saludo de bendición, un abrazo, y que sigan firmes y adelante, que no se detengan, que nada los desanime ni nada los detenga nunca. Amén. Lo que les quiero hablar, el tema que traigo, lo he titulado Vestimenta y oficio de pastor, ayer y hoy. Vestimenta y oficio de pastor, ayer y hoy. Porque quiero enfocarme en cómo se vestía un pastor ayer. Cómo se vestía un pastor de ovejas, literalmente hablando. Cómo se viste un pastor hoy, y no solo en lo físico, sino en cuanto a las cualidades, en cuanto al carácter, en cuanto a las maneras en que funciona el oficio de un pastor ayer y hoy. En nuestro caso, sentimos muy claro, y ya lo hemos mencionado, muy claro ese llamado. Número 1, ser pastor requiere ser llamado. Y no es llamado por una organización necesariamente. Una organización confirma el llamado, pero el llamado es a tu corazón. Una vez nos dijo una persona, eso de ser pastor, eso no cuesta nada. Yo pago a hacer unas business cards, unas tarjetitas con mi nombre por ahí, rento un local, en alguno de esos shopping centers, por ahí hay unos baratos, rento un local, me consigo un par de músicos y empiezo, y ya soy pastor. He visto en el internet también algunas ofertas que hay, que dicen, te damos credenciales de pastor, $50. He visto cosas que digo yo, ay Señor, ¿cómo tergiversan algo tan sagrado, algo tan santo, lo usan así tan livianamente, como que si fueras así, soplar y echar bombas, como dicen. Cuando en realidad el pastorado es un llamado a un compromiso de darse por entero al que nos llamó. Y no a una organización, al que nos llamó. La organización, le repito, es una manera de trabajar en orden, de tener una cobertura, de dar cuentas. Porque yo también, como le digo, me encuentro por ahí a veces muchos que dicen que son pastores, pero tú les preguntas, ¿y con quién trabajas? ¿Con qué organización? No, yo trabajo solo. Son lo que yo les digo, llaneros solitarios. No le dan cuentas a nadie, no responden a nadie. Y eso no está bien tampoco. Uno necesita, Pablo, cuando Pablo decidió ir a trabajar con los gentiles, no dijo, me voy a ir a predicarle a los gentiles. No me importa lo que opine Pedro, ni lo que opine Mateo, ni lo que opinen los demás. Yo me voy con los gentiles. Pero no, ¿qué hizo Pablo? Se fue a buscar a Pedro, a Jerusalén, y le pidió a Pedro su bendición, su cobertura. Y Pedro entonces y los apóstoles le dieron esa cobertura, oraron por él y lo enviaron. Le dijeron, vete a ganar a los gentiles. Le dieron la diestra en señal de compañerismo. En otras palabras, le dieron el apoyo, la cobertura que Pablo necesitaba para ir a trabajar con los gentiles. Hechos 20:28 dice, mirad por vosotros mismos. ¿Por quién primero? Yo mismo. Un pastor es alguien que primero tiene que verse para adentro, preguntarse, ¿estoy yo bien con Dios? ¿Estoy caminando con Dios? Si no, mejor me bajo del púlpito. Si no es así. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿A quién dice que los puso? El Espíritu Santo. Por eso le dije, esto no es un asunto de que te vendan una credencial. Esto no es un asunto de que te
te digan por ahí, yo te doy cobertura si me das tanto. No, nada que ver con eso. Es el Espíritu Santo el que tiene que crearte una convicción, y una convicción tal que tú no puedes dejarlo, que no puedes hacer otra cosa, porque Él te quema por dentro, como nos ha pasado a muchos que han querido dejarlo así nomás. Es que dice, el Espíritu Santo nos ha puesto a cuidar un rebaño, para apacentar la iglesia del Señor. Reitero, la iglesia de el Señor. Ese es otro principio pastoral. Ningún pastor es dueño de ninguna iglesia. Un día estaba hablando con una persona que me iba a hacer un trabajo, y me preguntó en qué trabaja. Yo le dije, soy pastor. ¿Y usted es dueño de la iglesia?, me dice. Le digo, no, yo no soy dueño. Yo soy un trabajador, un siervo de Dios, igual que usted y que todos los demás. El dueño es Cristo. El dueño es Cristo. A Él le pertenece la iglesia. ¿Por qué? Porque dice el verso ahí, la cual Él ganó por su sangre. ¿Quién la ganó? Cristo. ¿Cómo? Por su sangre. ¿Yo qué hice? Como pastor, ¿yo qué hice? Nada. Es decir, para ganar el rebaño, servirle a Él. Pero no fue mi sacrificio, fue el sacrificio de Cristo. Nosotros nos dedicamos, mi esposa y yo, nos dedicamos en gratitud a ese rebaño, que es de Él, que pertenece a Él, y que le daremos cuentas a Él por ese rebaño. Entonces, eso es el primer concepto, el primer principio de lo que es la esencia del pastorado. Un llamado, una responsabilidad, una vocación, un rendir cuentas al dueño del rebaño. Ahora, les dije que iba a hablarles del pastor hace años y el pastor moderno. Voy a hablarles primero del pastor moderno. El pastor moderno. ¿Cómo es un pastor moderno? A veces se crea una expectativa de qué es lo que hace un pastor. Número uno, el pastor tiene familia. A veces la gente se olvida eso, que el pastor tiene familia, que tiene esposa, que tiene hijos y que tiene que dedicarles tiempo a ellos. Se espera a veces que el pastor dedique 24/7 a la iglesia. Hay gente que tiene esa actitud, no digo que aquí, pero hay gente que tiene esa actitud. El pastor tiene celular, pero no significa que siempre va a poder responder, porque también tiene su vida privada y sus compromisos. Ayer, por ejemplo, yo andaba con mis nietas y mi esposa y mi hija, andábamos en una finca y nos montamos a caballo y hicimos muchas cosas, nos montamos en un tractor grandísimo. Bueno, si yo estoy montado en ese tractor o a caballo, yo no te voy a contestar el teléfono. ¿Ves? Entonces, si alguien me llama, el pastor lo llamé y no me contestó. Bueno, es porque estaba tal vez en algo como eso, ¿no? El pastor tiene días, tiene tiempo libre. El pastor tiene tiempo libre, sí. Algunos piensan, no, como es pastor no importa el día o la hora, tiene que venir. Me acuerdo de una ocasión en Texas, cuando éramos pastores allá, que me preguntó la junta de la iglesia, me preguntó, el sábado tenemos que hacer un cambio y vamos a tener una reunión el sábado. Pues, pastor, para que lo apunte y venga. Y yo les dije, lo siento mucho, pero ya yo el sábado tenía planes, tengo un compromiso el sábado. Ay, qué lástima, pastor. Bueno, usted va a hacer mucha falta, muy importante, pero si tiene planes está bien. El plan que yo tenía, el compromiso que yo tenía es que ese día mis hijos jugaban un torneo de fútbol, ellos jugaban soccer en un equipo. Y yo quería estar ahí, porque era como la final del campeonato y todo eso, yo quería estar ahí. Entonces me fui a verlos jugar. Cuando venía saliendo del parque se aparece una de las señoras de la junta de la iglesia, por ahí me ve. Y me ve con unos ojos así, ¿verdad? No muy fraternales. Y entonces se va a hablarle a los demás de la junta. El pastor dijo que él no podía venir a la reunión el sábado. ¿Y saben en qué andaba? Andaba jugando fútbol con los hijos por ahí. Y me llaman a una reunión, entonces, para regañarme, se supone, porque andaba jugando fútbol.
La cosa es que llego a la reunión esa y ya la hermanita esta le da las quejas al resto de la junta. Pero entonces el Señor usó a una hermana, a otra hermana de la junta. El Señor la usó porque le dice ella a la otra: mira, tú tienes hijos, nietos, ¿sí? ¿Les dedicas tiempo? Bueno, sí, pero primero la iglesia. Ok, pero la iglesia es prioridad y es bueno que lo hagas, pero primero es tu familia. El pastor también. El pastor tiene familia. El pastor tiene hijos. Y él tenía un compromiso con ellos. Así que no hay razón para estarlo molestando. Si él tenía ese compromiso, aquí no hay nada que discutir. Puede irse, pastor, me dijeron. Salí libre ese día. Pero me hizo recordar esta actitud que a veces hay de personas, de que piensan de que uno no tiene familia, tiempo libre, privacidad y todo eso. Al crecer mis hijos, cuando ellos han crecido, ahí está Jonathan que lo diga y los demás, ellos siempre me han dicho: papá, nosotros apreciamos que cuando éramos pequeños, usted siempre nos dedicaba tiempo. Usted estaba ahí en los eventos de la escuela, usted estaba ahí en los eventos deportivos que nosotros teníamos, nos dedicaba tiempo. Lamentablemente hay algunos pastores que han caído en esa trampa de que todo es iglesia, 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 y han descuidado a los hijos. Y hay hijos de pastores que viven enojados con la iglesia por eso, lamentablemente. ¿Ves? El pastor también se enferma. ¿Ustedes sabían eso? Yo no, porque soy pastor, no soy, que se te dijera, invulnerable. No, mi esposa y yo nos enfermamos de vez en cuando también. Así que cuando sepa de eso, tráigame una sopita de esas ricas, buenas. Y ore por mi esposa. El pastor termina agotado luego de predicar. ¿Sabe que eso es cierto? Generalmente, después de predicar, uno hace como una descarga de energía. Y me ha pasado que a veces llego a la casa después del servicio aquí, y llego a la casa y no tengo energía. Estoy cansado, estoy agotado. Y menos si tal vez durante la semana, además de predicar, hubo algo el jueves, hubo algo el viernes, el sábado, a veces hay fines de semana así, bien cargados. Y entonces uno queda agotado, sin energía. Por eso la mayoría de pastores tienen su día libre el lunes. Yo no sé si usted sabía eso, pero los pastores, excepto los que trabajan en lo secular, que tienen que ir el lunes a trabajar, como lo he hecho yo siempre, pero algunos que trabajan tiempo completo, el día lunes es su día libre, para reponerse un poco de toda la presión y el trabajo que hubo durante el fin de semana. El pastor trabaja con tu pecado y también con el suyo. Yo soy un ser humano. Los pastores somos seres humanos que batallamos también con nuestras debilidades humanas, con el pecado que nos asedia. El apóstol Pablo decía: el pecado que mora en mí, es lo que quiero hacer el bien, pero no siempre puedo. A veces fallo también en lo humano. Un pastor puede ser que en algún momento dado reaccione de una manera que no debiera de, o tenga alguna caída y necesita levantarse y fortalecerse. No quiere decir que nunca fallamos tampoco. El pastor necesita tiempo a solas para escudriñar su corazón y estudiar las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque estamos llevando la carga de los demás y la carga nuestra. Y cuando vamos a predicar o enseñar la palabra de Dios, si no nos cargamos nosotros, no tenemos nada que dar. Si yo no recibo, no tengo nada que dar. Yo sé que hay algunos que predican ya por experiencia. Hay algunos que predican por su inteligencia, por su conocimiento, pero sin la unción muchas veces. Qué triste es cuando un pastor funciona o un predicador funciona en base a su experiencia, a su conocimiento, pero no por unción. Y la unción la necesito cada vez que voy a predicar. No importa si yo tengo 30 años o 5 años de ser pastor. En nuestro caso tenemos 43 años de casados y ya vamos para 45 de estar en el ministerio.
Pero eso no me exime de decir, necesito unción fresca. Necesito unción fresca este domingo. Porque sin ella, lo que voy a dar es de aquí, de la cabeza, nada más. Amén. Vocación de pastor. También pastor es algo que implica renuncia. Renuncia a comodidades físicas. Por ejemplo, mi esposa y yo hemos servido, como ya le hice antes, un recuento en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes estados. Y eso significa que ella no ha tenido una casa estable. El tiempo en que más hemos vivido en una casa es ahora aquí en Florida. Pero siempre estábamos 5 años, 4 años, 3 años en un lugar. Y de ahí a moverse otra vez. Los pastores somos los plantadores de iglesias, sobre todo, que es lo que mi esposa y yo hemos hecho, plantar iglesias. Somos como decir como los gitanos, que los gitanos van de aquí para allá. Entonces ella no tenía muebles de los más finos siempre, o porque para qué, se nos dañaban en tanta movedera. Ella nunca quería que le comprara cosas de vidrio, adornos de ese tipo, porque decía, ¿para qué? Se me van a quebrar. ¿Ves? Y son cosas que a veces no todo el mundo piensa. Wow, los pastores tienen otro estilo de vida. Sí, renuncian a comodidades físicas. Es sacrificante en cierta manera. Es no tener vida privada, es no dormir tranquilo a veces. Siempre se está pendiente de las ovejas. Siempre está uno pendiente de lo que está pasando en la iglesia, en la obra del Señor. Ser pastor no es sinónimo de riquezas, de buena vida, de carros lujosos, de viajes. No, no es eso. Hay algunos, el otro día mi esposa me dijo, mira lo que me encontré aquí. Alguien le mandó un enlace de los predicadores más millonarios de Estados Unidos. Entonces ahí salieron, no voy a decir nombres porque después me demandan, pero salieron los nombres de algunos predicadores muy famosos, que tienen millones y mansiones y qué sé yo. Entonces a veces la gente ve eso y se imagina que todos los pastores son así. Pero en realidad eso es un grupito que hay de por ahí de unos 10 pastores millonarios. Pero hay millones literalmente, hay millones de pastores en todo el mundo que no son millonarios, que viven en condiciones muy difíciles, inclusive algunos, que no tienen riquezas, que no tienen carros lujosos. Esta semana otro pastor amigo mío me mandó un enlace de una iglesia que ellos quieren ayudar allá en nuestro país, en Costa Rica, en el norte de Costa Rica. Quieren ayudar a un pastor ahí. Si usted viera las fotos que me mandaron, la casa, si se le puede llamar casa a eso, la casa donde vive este pastor y su esposa, la transportación es una bicicleta. Y el lugar donde él vive, la zona, el área donde él vive, 0 comodidades. Entonces esta iglesia aquí en Orlando les van a ayudar a construir el templo y a construir una casa pastoral. Pero mucha gente eso no lo publica, ¿verdad? Eso no lo publica, eso no dicen, estos son los pastores. De esos no hay, y hay de esos. Hay pastores que están sirviendo en condiciones muy difíciles. En nuestro caso, yo recuerdo cuando empezamos, por ejemplo, en Nicaragua, como misioneros, allá andábamos en los buses públicos, en la transportación pública de Nicaragua, que no era fácil. Los hermanos de Centroamérica saben de eso, ¿verdad? Que allá la transportación es bien difícil. Y recuerdo que nos montábamos en unos, no eran ni buses, no eran guaguas, como dicen aquí, eran camiones, donde la gente va como ganado. Porque se montan atrás de ese camión. Los que van a ir a Haití con nosotros ahora lo van a ver eso. En Haití es igual. Son unos camiones de carga que les ponen unas bancas a los lados, en la parte de atrás de la carga. Algunos con techo, otros sin techo. Entonces ahí la gente se mete y ahí van colgando algunos a la orilla, van colgando literalmente, ahí meten, no hay reglas. Eso pasa, en Nicaragua al menos, cuando éramos misioneros, así era el asunto. Y ahí andábamos nosotros, yendo a diferentes pueblos, a diferentes ciudades, en ese tiempo. No es siempre entonces
sinónimo de riquezas o de lujos. No. Ser pastor también implica sufrir a veces traición o no aprecio. Nosotros les agradecemos mucho el acto que ustedes hicieron hoy de aprecio con nosotros. Pero sabe que no siempre ha sido así. En muchos casos hay pastores que han sufrido traiciones. Nosotros la hemos sufrido también. No aquí en Casa del Reino, en nuestra iglesia, pero en el pasado sí, lo hemos vivido. Y sé de casos de pastores que se han dado por un rebaño, se han dado por la gente. Y después reciben de paga la traición. Ahora entiendo por qué Jesús, como hoy lo mencioné en la Santa Cena, por qué Jesús dejó que Judas estuviera en la mesa. No es fácil saber que hay alguien dentro del grupo que te está queriendo hacer daño y que está ahí metido o metida. Y eso pasa en el ministerio pastoral también. Nos ha sucedido en el pasado. Por eso el pastor muchas veces es la persona más solitaria de la congregación. Es la persona que prefiere no envolverse con nadie más porque le da temor de que si se envuelve, si se abre, si le dice a los demás lo que le está pasando, se lo van a decir a otros y le van a hacer daño. ¿Sabe? Eso pasa con los pastores. Como testimonio les cuento que, por ejemplo, a mí, como soy consejero también, me han buscado pastores, colegas, para que les ayude espiritualmente, que les ayude, porque están tal vez sobrecargados, están lastimados, están heridos, están a punto de tirar la toalla, a punto de rendirse. Algunos han inclusive pecado, fallado y necesitan restauración. Y me han buscado, a mí y a mi esposa, para que les demos apoyo y les ayudemos. Obviamente que son confidenciales esas consejerías, pero créame que nos ha tocado ayudar a otros, así como nosotros nos han sostenido y nos han ayudado en algún momento en nuestra vida. Porque el pastor a veces no tiene a nadie en la iglesia. Entre ustedes, yo he desarrollado, mi esposa y yo hemos desarrollado una conexión muy linda. Entonces los digo porque estén aquí. Pero tenemos una conexión muy sincera con la mayoría de ustedes. Y le damos gloria a Dios por eso. Pero no todos los pastores tienen esa bendición, lamentablemente. Y no, qué decir de las exigencias que las congregaciones le ponen a los hijos de los pastores. Ahí está Jonathan hoy, por lo menos como un testigo de eso. De cómo a los hijos de los pastores a veces les piden más, los miden diferente, se espera más de ellos que de cualquier otra persona de la iglesia. ¿Cierto o no, Jonathan? ¿Cierto o no? Lo mismo podemos decir de nuestros hijos, Rebeca, Daniel, etc. Al menos recuerdo la época cuando ellos eran adolescentes, fue la única época en que ellos andaban medio apartados de las cosas de Dios. Andaban portándose mal por ahí. Ya no, ya Jonathan está tranquilo, pero hubo una época en su adolescencia, cuando andaba en los 16, 17, que andaba medio rebelde. Y entonces, Daniel y él y Rebeca también andaban medio rebeldes en esa época. Entonces había gente que tomó eso en contra nuestra y que empezó a juzgarnos y a decirnos, ¿cómo es que son pastores? Miren los hijos cómo actúan. Podríamos haber tirado la toalla. Estuve a punto de tirar la toalla, yo lo admito. Pero recuerdo que hubo otros hermanos, otros pastores, amigos nuestros, que llegaban y nos abrazaban y nos decían, no se rindan, no le hagan caso a eso. Ustedes tienen un llamado. Y sus hijos están bajo una promesa de Dios. Y van a volver al camino firmes. Y bueno, yo recuerdo cuando Jonathan se restauró, después Daniel, Rubén, Rebeca, todos ellos se restauraron con el Señor al nivel que están ahora, que son firmes en las cosas de Dios. Pero, ¿qué tal si en esa época hubiera hecho caso, mi esposa y yo, a esos comentarios? Pero eso pasa. Alguien ha dicho que la casa de un pastor tiene techo de cristal.
¿Me entiende? Todo lo que pasa ahí se sabe. Todo lo que pasa ahí se ve. Por eso apreciamos cuando nos corresponden, cuando nos expresan compromiso, cuando nos expresan y nos demuestran lealtad, que son cualidades que todo pastor necesita. Gracias, hermanos. Gracias por eso. Gracias por eso. El resumen de un pastor. Se cree que si alguien hiciera un resumen para aplicar de trabajo para pastor, tendría las condiciones, los requisitos más exigentes que se podrían dar. Está catalogado como 4 de las profesiones más difíciles en los Estados Unidos. El ser pastor está catalogado entre una de las profesiones que más se da lo que le llaman en inglés burnout, que se quema a la gente. Burnout. Ahí están los maestros, están los policías, están los que trabajan en hospitales, médicos, enfermeros, y están los pastores, están ahí en ese top 5, de los 5 profesiones que más se queman, que más se deprimen a veces y se rinden. Hace poco en las noticias de Facebook supe de un pastor que se suicidó. Qué triste. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba el apoyo, el soporte? ¿Con quién hablaba él? ¿A quién le escuchaba? Tal vez en su lucha interior que él tenía. ¿Quién le ayudaba? ¿Ves? Vea la lista que menciono ahí como un ejemplo. Si aplica para un resumen, tiene que tener estas condiciones, entre otras. Tiene que ser un excelente predicador. Y en eso hay muchas exigencias. Porque dentro de las iglesias hay algunos que dicen, ese predicador es muy aburrido. O ese predicador grita mucho. O si no grita, es muy calladito, ni se le oye. Algunos, no, casi ni habló, solo 20, 15 minutos, los sermones. Y le pagamos para que dé un buen sermón. Otros más bien dicen, no, se extiende demasiado, ese habla y no para. Casi 1 hora predicó hoy. No. ¿Ves? Entonces, lo de predicador está difícil. Tiene que ser ejemplo. Y tiene que ser ejemplo en todo. Si te hago la lista, ejemplo en todo. Padre, esposo, consejero, conferencista, planificador, ministro, visionario, director, mentor, amigo, reconciliador, consejero de matrimonios, consejero de jóvenes, formador de líderes, maestro de la Biblia, intercedor, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, portero del templo, chofer de los hermanos a veces, líder de la alabanza a veces, el primero en llegar y el último en salir. Y no los estoy regañando, solo les estoy haciendo ver lo que pasa a veces en el ministerio pastoral. Hoy yo me gozo de tener aquí un ministerio de alabanza tremendo que nos ayuda, ministerio Arras. Pero cuando comenzamos aquí, yo era el que, mi esposa y yo cantábamos aquí, imagínense. ¿Cómo eran los coritos entonces? Porque ella y yo éramos los que cantábamos. Chofer de los hermanos, también. Me acuerdo en Chicago, cuando éramos pastores ayudando a una iglesia en Chicago. Y había una iglesia ahí que necesitaba un pastor, entonces una vez al mes íbamos a predicar. Y bueno, yo pensé que era nada más predicar, pero bueno, el domingo los contratamos para que prediquen, pero también tienen que manejar la guagua de la iglesia. una bus que tenía la iglesia en Chicago. Entonces teníamos que andar por todos los vecindarios por ahí recogiendo a la gente desde las 7, 8 de la mañana para que estuvieran en el templo ya a las 10 de la mañana. Y entonces después predicar. Pero era parte del arreglo, chofer de buses. Aquí no nos ha tocado eso, pero allá lo hicimos. Bueno, eso es un ejemplo. Todo pastor enfrenta constantemente críticas, tales como el sermón no me llegó, no me llena. El culto es muy largo, los hijos del pastor no son ejemplos. En fin, no se llenan las expectativas.
Se dice que el apóstol Pablo, una vez alguien escribió un resumen de pastor del apóstol Pablo, pero no puso que era Pablo, le puso otro nombre. Y escribió un resumen en el cual decía, este quiere ser pastor de esta iglesia, estuvo en la cárcel, lo habían acusado de ser guerrillero, terrorista, mató a uno, fue testigo cuando estaban matando a unos cristianos y no hizo nada, se quedó ahí. Era fanático religioso, era sectario, era de una secta. Y todo eso pusieron en el resumen, pero no dijeron que era Pablo. Entonces uno de los de la junta de la iglesia dice, ¿quién se le ocurrió traer este resumen de este pastor? Ese pastor es un peligro, jamás lo vamos a contratar aquí. Entonces les dice uno de la junta que sí había trabajado en preparar el resumen ese, les dice, ¿saben qué? Ustedes están rechazando a Pablo el apóstol. Ese resumen es de Pablo. Se quedaron, claro, estupefactos. Ay, qué lección. Aprendieron una gran lección. Porque imagínate, si se basa las cualificaciones para ser pastor en el pasado de alguien, habríamos muchos que no calificaríamos. Hay muchos pastores que han tenido muy mal pasado en su vida. Pero es que la gran diferencia es que como Pablo, se encontraron con Cristo. Cuando hay un encuentro con Cristo hay restauración, hay reconciliación, hay vida nueva. Y esos hombres pueden llegar a ser los mejores pastores, porque son transformados por el Señor, ¿verdad? Bueno.